Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. Hola amigos, amigas, después de mucho tiempo, un largo rato, regresamos a nuestro querido podcast, Breve Manual de Psicología. Estuvimos un poco desaparecidas porque pues ambas tenemos actividades, trabajo, pero este es algo que nos gusta hacer mucho, entonces regresamos con un nuevo tema y justo hablamos de algo muy importante y que creemos que tiene muchas aristas desde donde se puede observar y es el síndrome de burnout. Entonces, para empezar, gracias por estar aquí, Villa. Gracias a ti también. Vamos a hablar de qué es el síndrome de burnout. Vamos a hablar también un tanto de qué síntomas presentan las personas que lo padecen, cuáles pueden ser los factores de riesgo que podrían provocar esta situación. También vamos a abordar un poco de la evaluación que se hace de este síndrome. Vamos a hablar de una personalidad que pues merece ser reconocida y también un poco acerca de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo, quien es que, digámoslo así, quien se ocupa de regular pues justo esta situación tan importante en los centros de trabajo. Entonces, ¿te parece si empezamos con la definición? Claro que sí, Bren. Este síndrome de burnout, en ocasiones, muchos de los que en este momento están escuchando el podcast pueden oír sinónimos del síndrome de burnout, como lo es, uno de ellos es síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado, es algo que se escucha mucho. Síndrome del desgaste emocional, profesional y la fatiga en el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta mucho esto, esto tiene que ver también con algo llamado estrés, ¿no? Y comenzamos desde ahí. Comenzamos a observar esta palabra, creo que es una palabra muy cotidiana que en muchas ocasiones lo podemos escuchar, pero ¿de dónde viene? ¿Desde dónde surgió? Entonces, bueno, la palabra o el término estrés fue originalmente utilizada en el campo de la ingeniería y bueno, esto lo utilizan para describir un elemento que ahí se ejerce fuerza, se ejerce mucho esfuerzo físico en la estructura, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos a tener algo, un panorama de cómo es que se vive el estrés, ¿no? Si el estrés para la ingeniería es algo que se le implica esfuerzo, se le implica algo físico, ¿no? Presión. Una presión, sí, y entonces eso lo traducimos a cómo es que un ser humano puede vivir esta parte de estrés, ¿no? Nos podemos sentir precisamente de esta manera, ¿no? Presionados ante algo, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de este síndrome de burnout, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver. Bueno, este término no es algo tan nuevo, se ha comenzado a estudiar desde 1936 aproximadamente. Eh, Han hecho pruebas, han hecho investigación y se ha descubierto que esta parte del estrés afecta mucho al área física, al área emocional, al área social y también a esta parte en donde nos podemos desempeñar como tal. Antes de comenzar a hablar acerca de la definición de lo que es en sí el burnout, cabe mencionar que dentro de la literatura pues ya se comenzó a ver esta parte
Y bueno, hay alguien importante que queremos destacar, es una psicóloga que se ha destacado en su trabajo, pero principalmente en este tema. Es una psicóloga que se llama Cristina Maslach, quien ha sido principalmente investigadora acerca de este síndrome y ha realizado muchos estudios acerca de este mismo, pero sobre todo realizó un inventario para poder medir el burnout, junto con otro psicólogo que se llama Michael. Crearon el Burnout Inventory, entonces, desde 1982. Entonces nos damos una idea desde cuándo ha existido. ¿Por qué mencionar a ella antes y no como tal la definición? Bueno, porque hasta el año 2000 la OMS reconoció y declaró que el burnout es un factor de riesgo laboral debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del individuo que la sufre. Entonces, imagínense, hasta el año 2000 fue reconocida como parte de algo importante dentro de nuestro bienestar. Esto no solo afecta a quien lo padece, sino también afecta a personas que pueden estar involucradas en este sentido, ¿no? Este estrés, este burnout, se caracteriza por, uno, el agotamiento emocional, que es caracterizado por la disminución o pérdida de recursos emocionales, la despersonalización o deshumanización, que es caracterizado por el desarrollo de actitudes negativas, la insensibilidad y 3, la baja realización personal, en la cual consiste en que el trabajador pues es percibido como algo negativo. Él percibe que las cosas que hace pues no son como suficientes, ¿no? Ok, parte de los factores de riesgo dentro del síndrome de burnout, uno de ellos son componentes personales que tienen que ver con la edad. Esto es relacionado con la experiencia. El género también es un factor importante, ya que las mujeres, según estos estudios que se han realizado, las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo. También otro factor importante son las variables familiares. Esto tiene que ver con la armonía y la estabilidad familiar, que estos deben de estar en equilibrio, son necesarios para enfrentar pues situaciones externas, ¿no? La personalidad también tiene que ver, esto implica que las personas incluso pueden ser extremadamente competitivas, impacientes, hiperexigentes y o perfeccionistas, ¿no? Este es un factor importante y le ponemos ahí un asterisco porque es parte de lo que se va a estar desarrollando el tema de hoy. Otro factor importante es la formación profesional. Esto quiere decir que excesivos conocimientos teóricos o escaso entrenamiento en actividades prácticas y falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional. Entonces, si esto no nos falta, pues por supuesto que es un factor determinante. Otro factor es laboral o profesional, que tiene que ver mucho con las condiciones deficientes en cuanto al medio físico, entorno humano, organización laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real del equipo. Otro factor es el social, como la necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa para tener una alta consideración social, un estatus social y o económico. Otro factor y uno de los últimos es el factor ambiental.
Esto tiene mucho que ver con los cambios de vida como muertes de familiares, matrimonios, divorcios, nacimientos de hijos. Entonces, todos estos factores que les comentaba son determinantes para poder desarrollar el burnout, pero no son los únicos. También existen otros que son importantes de destacar porque nos hemos dado cuenta a lo largo de la práctica que hemos detectado algunos otros y que son indispensables que cada uno y cada una podamos identificarlo para saber si es que vivimos algún síndrome de burnout. Excelente, claro, justo lo que mencionas acerca de que no solamente podemos hablar de los factores de manera aislada, sino que bien lo comentábamos hace un momento, antes de empezar a grabar esto, hay una colusión, hay digamos una participación entre el individuo, que es el trabajador, quien puede padecer, digamos, el síndrome, el contexto laboral, la empresa, el centro de trabajo. También en ocasiones podemos encontrar cierta, ¿cómo decirlo?, cierta influencia de pues las entidades de gobierno que se encargan de regular todo esto, el sistema en general y por supuesto parte de como tal el individuo o el trabajador, pues su sistema familiar. Entonces, esto es importante, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que como tal los estudios que se han hecho, la información que encontramos, por ejemplo, en páginas pues importantes como la página del IMSS, la página del INEGI e incluso algunos estudios que ha realizado la Facultad de Medicina de la UNAM, pues engloban y se van más que nada a la relación que existe entre el ambiente laboral y el individuo o trabajador en este caso. En la página del INEGI justamente mencionan un estudio que realiza la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ellos proponen que algunos elementos que se pueden trabajar para atacar este problema que es el síndrome de burnout es la organización en el trabajo, la jerarquización de tareas para que el trabajador no se sienta agobiado y también la creación de espacios de sano esparcimiento. Entonces, esto es importante porque vemos que otra vez se vuelve a hacer esta referencia hacia el centro de trabajo directamente con el individuo. Y si bien es un ámbito donde se tiene que trabajar, pues sí pensamos que en ocasiones no se toma en cuenta todos los elementos que de repente influyen también en este problema. Y bueno, ya hablando de un poco más la regulación que se hace, encontramos que dentro de las medidas que realiza, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, es la implementación de la norma 035. Tal vez algunos de ustedes esperamos que hayan escuchado de esta norma, probablemente a lo mejor en sus centros de trabajo se ha implementado. Es importante conocerla, por supuesto, porque el objetivo de la norma, según la guía también que nos da la Secretaría de Trabajo, es justamente establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué es un entorno organizacional favorable? Bueno, según la norma, es un entorno donde se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, donde se da la formación para la adecuada realización de las tareas, también la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores en su centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre los trabajadores, distribución adecuada de carga de trabajo, jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y también la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Se supone que esto es lo que busca regular la norma 035. Los factores de riesgo que se pretende evaluar y también evitar son pues situaciones donde a lo mejor a los trabajadores
se les pueda desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos del ciclo sueño-vigilia, estrés grave y de adaptación, problemas de adaptación. Esto derivado de las funciones del puesto de trabajo que ellos realicen, derivado también de su jornada laboral, también la exposición a situaciones a lo mejor traumáticas que puedan experimentar dentro de su centro de trabajo, violencia laboral, o también, pues, no sé, condiciones peligrosas en las que ellos se encuentren. Creo que en teoría esto está bien realizado. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, esta norma como tal, pues no obliga a la empresa a dar, ¿cómo decirlo? Las condiciones o a lo mejor aquellos den ese trato, sí, las herramientas o que a lo mejor ellos propongan un espacio para que los trabajadores se atiendan únicamente con la evaluación que ellos pueden realizar. Están, digamos, obligados a canalizar al trabajador en caso de que él presente algunos de los síntomas que ya habíamos mencionado anteriormente y que le supondrían, por supuesto, un deterioro en las actividades que realiza, baja productividad, problemas también a lo mejor emocionales o síntomas emocionales como ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces, es importante verlo porque en teoría está bien, pero en la práctica, ¿cuántas veces vemos que todo lo que propone la norma realmente se lleva a cabo, ¿no? Realmente hay una evaluación, realmente hay un seguimiento en contraposición de los casos también que vemos de burnout. Porque realmente los observamos y a lo mejor hasta ustedes o nosotras en algún momento hemos llegado a sentirlo. Bueno, en mi caso creo que no lo he padecido, pero sí conozco a personas que han llegado a tener los síntomas y experimentar todo esto y que muchas veces no solamente queda en manos del mismo trabajador, ¿no? O que no depende completamente de él, es decir, la gestión emocional que ellos pueden hacer es parte de la solución, pero en ocasiones no lo es todo. ¿Cuántas veces también podemos ver que realmente los centros de trabajo se ven comprometidos para poder dar seguimiento y poder garantizar seguridad a los trabajadores? Entonces, no sé si alguno de ustedes hasta este momento se haya sentido identificado con alguno de los síntomas o con algunos de los problemas que describimos para detectar si son candidatos a síndrome de burnout, pero pues creo que hay que revisar mucho esa parte. Como individuos nos toca hacer nuestra parte de responsabilidad, pero también es importante que si tú eres a lo mejor encargado o dueño de una empresa, pues también exista una regulación en ese sentido, ¿no? De que estas mismas personas se atiendan, revisen qué es lo que está sucediendo también en su entorno, no solamente dentro de lo que sucede en los centros de trabajo, y que a lo mejor pudiera existir alguna medida, ya sea preventiva o en su caso, donde ya se pueda trabajar o atacar el problema para poder reducir pues justo esto. ¿Por qué Bren está enfatizando tanto esta norma y por qué esta norma incluso surgió para el cuidado, el bienestar, se supone, del trabajador, ¿no? Y estamos observando que hay muchas áreas de oportunidad en donde, si bien hay que pulir aún más la norma, es importante tener en cuenta que esto no solo es estrés como tal, ¿no? Implica muchas más manifestaciones que podemos tener en el cuerpo, ¿no? Entonces, ustedes, ahorita les voy a mencionar esta parte de existen niveles en donde
nosotros podemos desarrollar este síndrome. Entonces, ustedes se van a ir identificando si es que en algún momento lo están viviendo o lo vivieron, o como yo, empresaria, empresario, quizá noto a alguno de mis trabajadores que probablemente ya no rinde más, probablemente sus actividades ya no las cumple como antes lo solía hacer, ¿sale? Entonces, ahorita van a irse identificando y observando por qué tan importante es que este síndrome, que ahorita Bren nos habló de incluso una norma que quiere regular esta parte de la salud, ¿sale? Entonces vamos a ver, según un estudio que se realizó en Colombia, existen 4 niveles de burnout. El primero es quejas vagas, ¿sale? Si tú en algún momento también te has sentido cansado, o si has visto a tu trabajador o trabajadora cansada, dificultad para levantarse en las mañanas, ¿no? Donde dices que la alarma, por más que suena y la pospones, nomás no tienes como esa energía como para poder levantarte, ¿no? Ese es el leve. El moderado implica cinismo, aislamiento, suspicacia y negativismo, ¿no? En ocasiones podemos observar esta parte en donde prefiero probablemente no ir a las juntas, a las reuniones que realizan en la empresa, en el lugar donde trabajo, sino que me aíslo. Y bueno, este es un nivel moderado. El grave, si te has identificado con algún consumo o abuso de alcohol o drogas. Otras situaciones que realizas las actividades más lento, ¿sale? Automedicación de psicofármacos. Tanto puede ser el malestar que puedes ingerir algún psicofármaco que te ayude probablemente a regular esta parte de las emociones o tu sistema. Ausentismo, ¿sale? Y aversión ante muchas de las situaciones o propuestas que incluso pueden suceder dentro del trabajo, ¿no? Si probablemente tú te identificas con que antes yo tenía, aceptaba a lo mejor los planes que podía tener mi jefe, o yo proponía algo y ahora pues no tengo interés, ahora esta parte ya no la realizo, o si yo tengo un trabajador o una trabajadora, también observo mucho que esto se ha modificado, ¿no? Y bueno, ese es el nivel grave. El extremo es un aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos y suicidios. Por eso es tan importante el que hoy hablemos de este tema, porque se puede llegar a un nivel extremo, y por esa razón se ha generado esta norma que nos comenta Bren, porque es tan importante el bienestar del trabajador, es importante el bienestar de cada uno. Si bien el burnout como tal o en esencia se han realizado investigaciones solo a profesionales, hemos encontrado mucho esta bibliografía acerca de que se han realizado estos estudios solo en profesionales, en médicos, en psicólogos, en trabajadores sociales, en enfermeras, ¿sale? Que ellos se supone que viven más el burnout, ¿no? Pero al menos nosotras que atendemos esta área clínica, que estamos en contacto con pacientes, nos hemos dado cuenta que no solo es a profesionales que se relacionan con otras personas, ¿no? Sino que también a trabajadores que
que están en alguna otra empresa y también están en contacto con sus compañeros o simplemente con quien convive con el jefe, ¿no? Pero eso no solo engloba a los profesionales, sino también a las demás personas que también viven este burnout y que no solo interfiere a sí mismos, a su salud, a su bienestar, a todas las áreas de su vida, sino que también esto impacta a las personas con las que se relacionan. Eh, entonces podemos identificar que pueden dar un mal servicio o deficiente servicio a los clientes, ya no pueden funcionar en cuanto a sus actividades, tendrán un mayor ausentismo, pérdidas económicas para la empresa o fallos en la meta. Por eso también eh, esta parte del burnout no solo le afecta a ellos, sino también a la empresa misma, al lugar en donde ellos están desarrollando sus actividades, porque también es una pérdida para la empresa. Por eso esta parte de la norma 035 trata de regular, si bien el bienestar del trabajador, pero también de manera colateral, pues hay un beneficio también para la empresa. Entonces nos damos cuenta que no es un tema ligero, no es un tema que hay que dejar a un lado, sino que es un tema tan importante que si llegamos al último nivel podemos causarnos a nosotros mismos un malestar, un riesgo, ¿no? Por eso, de riesgo psicosocial. Por supuesto que es un tema súper amplio y que también es de interés en general para todos, no solamente obviamente para los trabajadores, sino bien como lo dices, a largo plazo, pues tener un buen ambiente laboral también impacta en la productividad de las empresas. Entonces, eh, pues es importante checar todo esto, también es importante, por supuesto, poner atención en el individuo como tal, en sus características personales y qué podemos hacer a lo mejor para, pues, no sé, disminuir como trabajadores ciertos riesgos para padecer síndrome de burnout. Creo que a lo mejor a nivel personal, en ocasiones, y de hecho algunos estudios que estuvimos revisando, em, algunos elementos que engloban en la personalidad individual, por supuesto, del trabajador. Hay una parte de perfeccionismo en ocasiones, las personas también no ponen límites, por ejemplo, son muy exigentes consigo mismas, tienen expectativas muy altas de otros y también de sí mismos. Por ejemplo, también son personas que se les dificulta delegar y también que sienten que su contexto pues les exige muchísimo. Y al menos a nivel personal, pues digamos que el proceso que cada uno de ellos tenga, como puedan atenderse y también como ellos deban atenderse, pues se va a atender las expectativas que pues sean más realistas, ¿no? A la cotidianidad que ellos viven, que no sean a lo mejor expectativas que los rebasen. También el trabajo de las áreas en las que ellos se desenvuelven, que puede ser la familia, los amigos, sus gustos o aficiones. El tiempo, por ejemplo, que ellos puedan dedicarle al descanso y al trabajo. También, por ejemplo, a nivel institucional o a nivel de centro educativo, fomentar una buena atmósfera de equipo, trabajar en los espacios comunes, en los objetivos también en común de los trabajadores y de la empresa. Limitar la agenda laboral, esto también es parte de lo que puede hacer el centro de trabajo, pero también el trabajador mismo, ¿no? En ocasiones también los trabajadores no pueden poner límites, se les dificulta y hay quienes se sobrecargan de trabajo. Entonces la agenda laboral es muy importante tanto para el centro de trabajo como para el trabajador. Y también, por supuesto, pues como parte de acciones de la empresa, una formación continua
dentro de la jornada laboral. Ahora, aquí mencioné algunos aspectos que pueden ser a manera individual. Como dije antes, creo que sí hay una parte de responsabilidad del trabajador, pero en ocasiones también va a haber muchos elementos externos que no dependan de él. Entonces, yo creo que sí es importante que como centros de trabajo, que como empresas, que tienen a lo mejor a su cargo a muchas personas, pues siempre se esté trabajando de forma continua en todo lo que atañe al trabajo, ¿no? En las jornadas de trabajo, en las jornadas laborales, por supuesto, en el mantenimiento del centro de trabajo, que tenga pues las condiciones óptimas para que quienes desarrollan sus actividades lo hagan con todas las ventajas posibles, entre otras cosas. Entonces, sí creo que el trabajador puede hacer mucho más en esta parte individual, pero muchas veces no va a ser únicamente responsabilidad del trabajador. Entonces, ya para finalizar este tema, son algunas de las situaciones que vemos donde el individuo puede hacerse cargo, pero sí nos gustaría a lo mejor escucharlos. Eh, ¿Qué otras cosas detectan que pudieran hacerse y también cómo a lo mejor como trabajadores podríamos incidir de repente en nuestro centro de trabajo, ¿no? Como en ocasiones también, pues habiendo muchos elementos que nos superan como individuos, eh, solos, por decirlo así, o con la situación única que vivimos, ¿cómo podríamos incidir en la mejora a nivel general, institucional, eh, entre muchas otras cosas que se pueden hacer? Sí creo que a lo mejor hablar de burnout es pues tener mucha empatía con quienes lo padecen porque um, no todos tenemos las mismas condiciones de trabajo, hay situaciones que pueden rebasarnos, también en ocasiones encontramos trabajos que no son muy bien remunerados y que por supuesto que si la remuneración no es adecuada, pues obviamente las necesidades de los trabajadores no se ven solventadas al 100% y eso también genera pues un problema a largo plazo. Entonces entendemos que este problema es muy complejo, es muy grande y que no solamente le atañe al individuo. Hablabas, Bren, acerca de esta empatía, ¿no? Que sí bien puede tener quizá quien está a cargo de pues algún trabajador, algunas personas, ¿sale? Pero también es importante identificar que lo indispensable que es la empatía hacia nosotros mismos, ¿no? Y que a veces se nos olvida por estas exigencias que comentabas, estas expectativas que están allá afuera, incluso de nosotros mismos, nos pueden rebasar, tanto es así que nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos que somos unos seres humanos y que, como bien lo comentabas, Bren, también es importante los momentos de descanso, es importante que nos demos tiempo para ser seres humanos, para divertirnos, para poder llevar ese equilibrio y poder mantenernos en un bienestar, porque esos son también factores que determinan que desarrollemos o no el burnout, ¿no? Incluso nuestras creencias mismas en cuanto a que, por ejemplo, a veces podemos creer que el descanso puede ser un sinónimo de ser flojo, de no hacer nada, ¿no? Entonces comenzamos a exigirnos a hacer más cosas y pues nos invadimos de actividades, de tal manera que ya no tenemos ese tiempo de ser humanos, de salir, de divertirse, de reír, ¿no? Y esta parte de burnout a veces no podemos como exteriorizar lo que nos pasa, cómo nos sentimos, que quizá ya no podemos con problemas familiares, con problemas de pareja, con el jefe que me puede gritar mucho o con la sobrecarga de trabajo. Entonces, todos estos factores que ya mencionamos pueden ser determinantes o un cúmulo
para que nosotros podamos vivir este síndrome de burnout. Entonces, esta similitud que podemos hacer entre unos seres humanos como trabajadores y unas máquinas, ¿no? Que nosotros, igual que las máquinas, necesitamos un tiempo para poder regularnos, para poder llenarnos de alguna carga, de energía, de poder realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, incluso si las máquinas se pueden sobrecalentar, o sí, sobrecalentar, ese sería el término adecuado. Imagínense unos seres humanos que podemos también desempeñar muchas actividades a la vez. Entonces, sí es importante esta empatía hacia nosotros mismos, esta calidad humana, ser más humanos con nosotros mismos, no exigirnos tanto y bueno, es importante también ir a un proceso terapéutico si es que nos podemos estar identificando con esto, ¿no? Al inicio les mencioné los sinónimos de burnout y uno es el síndrome del quemado, ¿no? Cuando llegan los usuarios, los pacientes al consultorio, es importante que ellos identifiquen cómo se sienten, ¿no? Una analogía que yo les hago y que se las puedo compartir es esta parte de cuando nosotros inflamos un globo, ¿no? Un globo común y le echamos tanto aire y llega este globo a su tamaño máximo y si le soplamos más, ¿qué pasa? Se revienta, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, llegamos y acumulamos muchas situaciones, trabajo, familia, aspectos más personales, exigencias, todo esto se va acumulando como ese aire y llegamos, somos como ese globito y vamos inflando hasta el punto que llegamos a nuestro tamaño máximo y igualmente explotamos, podemos explotar ante esta irritabilidad, todos estos síntomas que ya mencionamos. Entonces es importante podernos atender, poder llevar un proceso terapéutico para poder trabajar todo lo que ya mencionamos para poder prevenir, ¿no? Claro, yo solamente quiero agregar que esto es a nivel personal, que sí entiendo que es un problema sistémico que conviene o que más bien, pues sí, atañe a muchas aristas, a muchos más involucrados y que esto se puede trabajar a nivel personal. Entonces, también creo que parte de coartar esto del burnout y de la responsabilidad excesiva que puede tener una persona es entender también que no todo depende de mí, ¿no? Que solamente puedo trabajar una parte, que solo puedo trabajar lo personal, lo que sí puedo cambiar y a lo mejor lo demás no puedo, entonces ya tomaré otras medidas. Y pues ya, eso es todo. Yo creo que partiendo de este tema podemos hablar de muchas otras cosas más. Me encantó esta analogía que tú haces acerca de las máquinas y las personas. Me gustaría muchísimo que pudiéramos profundizar en el tema de la despersonalización. Eh, y también creo que tiene que ver mucho con el sistema en el que estamos viviendo, con el sistema capitalista, por supuesto, y también con la industrialización, que ha sido un proceso muy fuerte, que ha tenido muchos cambios, mucha productividad, pero también mucho impacto en las personas a manera individual, familiar, social. Entonces es un tema muy grande, me gustaría que pudiéramos profundizar después y me gustó mucho compartir este espacio contigo. También gracias a ustedes por seguirnos escuchando, esperamos subir un poco más de contenido próximamente. No olviden seguirnos por favor en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, Facebook. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pueden escucharnos también en Spotify. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Brenda Rivas. Yo soy Villaneli Curiel y te agradezco también, Brenda. Gracias. Y pues eso es todo de nuestro breve manual de psicología. Hasta pronto.